Yo siempre pensé que mi mayor enemigo vendría de afuera. Jamás imaginé que el veneno más letal estaba siendo servido con una sonrisa en mi propia mesa. Cuando ese billete llegó discretamente a mis manos durante mi fiesta de cumpleaños número 58, mi mundo se puso patas arriba. No bebas el té. Tu vida corre peligro. Lo que pasó en las siguientes 24 horas destruyó a mi familia y me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las personas que más amaba. Pero antes de seguir, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena Vasconcelos y hace 2 años descubrí el verdadero significado del miedo. No ese miedo pasajero de un susto o una mala noticia, sino el terror profundo y paralizante de saber que alguien en quien confías quiere verte muerta. La historia comenzó una noche de primavera en São Paulo. Mi hijo Ricardo había organizado una cena sorpresa por mi cumpleaños 58 en el restaurante Portofino, un encantador establecimiento italiano en el barrio de Jardins. El lugar era acogedor, con paredes de ladrillo a la vista, candelabros de hierro forjado y el inconfundible aroma a albahaca y ajo en el aire. Las mesas de madera oscura, cubiertas con manteles a cuadros rojos y blancos, le daban al ambiente un aire rústico y familiar. Yo estaba radiante esa noche, usando un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Ricardo, siempre atento, había reservado la mejor mesa del restaurante, cerca de la ventana con vista al jardín iluminado por pequeñas luces blancas que parecían estrellas terrenales. Daniela, mi nuera, estaba a su lado, usando un elegante vestido negro que contrastaba con su piel pálida. Ella sonreía, pero sus ojos permanecían vigilantes, observando siempre cada movimiento alrededor de la mesa. Ricardo y yo éramos muy cercanos, especialmente después de que mi esposo, Alberto, falleciera hace 5 años. Mi hijo había sido mi pilar, mi fuerza para seguir adelante. Y cuando conoció a Daniela en una conferencia de medicina hace 3 años, me alegré genuinamente por él. Ella era farmacéutica, inteligente y aparentemente dedicada. Al principio, me sentí encantada con su constante preocupación por mi salud, las vitaminas que me traía y la atención que le daba a mi bienestar. «Mamá, estás hermosa esta noche», comentó Ricardo, sirviéndome una copa de mi vino tinto favorito. Sus ojos brillaban con amor genuino y por un momento me sentí verdaderamente afortunada. La conversación fluía naturalmente entre historias del trabajo de Ricardo en el hospital y mis clases de pintura que había empezado recientemente. Daniela participaba menos, revisando discretamente su celular varias veces durante la comida. En ese momento, lo atribuí a su naturaleza reservada o quizás a alguna emergencia de trabajo. Cuando el camarero trajo el pastel de chocolate con frambuesas, mi favorito, todos cantaron el feliz cumpleaños. Ricardo hizo un brindis emocionado, por la mujer más fuerte que conozco, que me enseñó todo sobre resiliencia y amor incondicional. Daniela levantó su copa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por Elena, una suegra especial. La duda en su voz fue sutil, pero perceptible. Fue en ese momento que todo cambió. Mientras los camareros servían el té de hierbas que yo siempre pedía para acompañar el postre, una joven mesera de cabello rizado se acercó para limpiar algo en la mesa. Con un movimiento casi imperceptible, deslizó un pequeño papel doblado debajo de mi servilleta. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, los de ella llenos de urgencia y miedo. Con las manos temblorosas, escondí el billete en mi regazo y lo abrí discretamente. El mensaje, escrito con letra apresurada, decía: «No beba el té. Su vida corre peligro. Llevo semanas vigilando». Sentí mi corazón acelerarse y la sangre helarse en mis venas. Mi primera reacción fue mirar la taza de té humeante frente a mí, el mismo té de hierbas que tomaba casi todas las noches. De repente, ese líquido ámbar parecía sombrío y amenazante. «Elena, tu té se va a enfriar», comentó Daniela, con sus ojos fijos en mi taza.
Había algo depredador en su mirada que nunca había notado antes, una anticipación casi imperceptible. Estoy un poco indispuesta, respondí apartando discretamente la taza. Creo que comí demasiado. La expresión de Daniela cambió sutilmente. Una contracción casi imperceptible en la comisura de la boca, un brillo de irritación que desapareció tan rápido como apareció. Pero siempre tomas té después de las comidas. Ayuda a la digestión, ¿recuerdas? Tú misma me lo dijiste. Su insistencia encendió una alarma en mi mente. ¿Por qué estaba tan preocupada por mi té? Ricardo, sin embargo, parecía ajeno a la creciente tensión, ocupado en cortar el pastel y servir a los invitados. «Necesito ir al baño», anuncié, levantándome con las piernas temblorosas. En el camino, busqué a la mesera que me había pasado el billete, pero no estaba a la vista. En el baño, enfrenté mi reflejo en el espejo. El rostro que me miraba de vuelta parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras releía el mensaje, esperando que las palabras se hubieran transformado mágicamente en algo menos aterrador. Pero ahí estaban, acusadoras. Tu vida corre peligro. ¿Quién quería hacerme daño? ¿Y por qué? La única persona que había insistido en el té era Daniela, mi propia nuera. La idea era tan absurda que casi me río, pero luego recordé pequeños incidentes de los últimos meses, los momentos de confusión después de tomar los tés que ella preparaba, el cansancio inexplicable, los lapsos de memoria que ella se encargaba de señalar frente a Ricardo. «Mamá, ya me contaste esa historia 3 veces hoy», decía él, preocupado. «¿Te sientes bien?» Y Daniela siempre estaba allí, observando, sugiriendo que tal vez yo necesitaba un chequeo más completo, o mencionando casualmente hogares para ancianos muy buenos que conocía por su trabajo en la industria farmacéutica. Cuando regresé a la mesa, tomé la decisión más difícil de mi vida. Con un movimiento calculado, cambié mi taza por la de Daniela mientras ella estaba distraída conversando con Ricardo. Si me equivocaba, no pasaría nada. Si tenía razón, Daniela se giró y tomó la taza, mi taza, sin notar el cambio. Bebió un pequeño sorbo, sus ojos sin dejar los míos, como si estuviera esperando alguna reacción. Continuamos la celebración, comiendo pastel y fingiendo normalidad, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que todos en la mesa pudieran oírlo. Exactamente 13 minutos después, conté cada segundo, Daniela se llevó la mano a la garganta. Su rostro, normalmente pálido, se puso aún más blanco, asumiendo una coloración grisácea alarmante. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. No me estoy sintiendo bien», murmuró antes de caer de lado. La taza cayó y se hizo añicos en el suelo de madera, el líquido ámbar formando un charco a sus pies como una acusación silenciosa. El restaurante se sumergió en el caos. Ricardo, médico entrenado para emergencias, inmediatamente la colocó en posición lateral de seguridad mientras gritaba pidiendo una ambulancia. Yo permanecí sentada, paralizada por una mezcla de horror y terrible confirmación. Mi nuera había intentado envenenarme y ahora estaba probando su propio veneno. En ese momento, entre los gritos de pánico y el correteo de los camareros, me di cuenta de que mi vida jamás sería la misma. La confianza que había depositado en mi familia había sido brutalmente traicionada, y el camino por delante estaba envuelto en oscuridad e incertidumbre. Había sobrevivido esa noche, pero ¿a qué precio? La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, sus luces pulsantes coloreando el restaurante con flashes de rojo y azul. Los paramédicos trabajaron rápidamente, colocando a Daniela en la camilla mientras hacían preguntas urgentes sobre lo que había consumido. Ricardo, con la voz ahogada por el miedo y la confusión, no podía responder coherentemente. «Fue el té», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila a pesar del torbellino en mi pecho. Ella bebió el té de hierbas. Mientras la ambulancia desaparecía en la noche, llevando a Daniela y a Ricardo al Hospital das Clínicas,
Me quedé atrás con el billete arrugado en el bolsillo y una terrible certeza creciendo en mi corazón. No estaba segura en mi propia familia. A partir de ese momento, mi vida tal como la conocía había terminado. Una nueva realidad, sombría y peligrosa, había comenzado. Y yo necesitaba encontrar fuerzas que ni siquiera sabía que poseía para sobrevivir a lo que estaba por venir. Esa noche en el hospital fue la más larga de mi vida. El pasillo de emergencias, con sus implacables luces fluorescentes y el olor penetrante a desinfectante, parecía un purgatorio donde yo estaba condenada a esperar mientras mi mundo se desmoronaba. Ricardo alternaba entre quedarse al lado de Daniela en la UCI y volver para sentarse conmigo en la sala de espera, su rostro una máscara de confusión y desesperación. Los médicos dicen que es envenenamiento por digoxina, me informó, pasándose las manos por el cabello ya despeinado. Es un compuesto usado en medicamentos cardíacos, en dosis elevadas. No necesitó terminar la frase. Como médico, Ricardo sabía exactamente lo que significaba. Como hijo y esposo, se rehusaba a procesar la implicación. ¿Pero cómo pasó esto? Ella no tiene problemas cardíacos. ¿Por qué habría digoxina en el restaurante? Sus preguntas reverberaban por las paredes estériles, cada una de ellas un puñal en mi corazón. Pude haber contado la verdad en ese momento. Pude haber mostrado el billete, explicado el cambio de tazas. Pero algo me detuvo, el instinto de autopreservación que me decía que, sin pruebas concretas, mis acusaciones sonarían como las divagaciones de una mujer anciana posiblemente confusa. Exactamente como Daniela me había estado pintando ante Ricardo en los últimos meses. No sé, hijo, respondí, sosteniendo su mano. Esperemos a que los médicos descubran más. Durante la madrugada, mientras Ricardo finalmente dormía en una silla incómoda a mi lado, una joven enfermera de cabello rizado se acercó. La reconocí inmediatamente. Era la misma mesera del restaurante, ahora vestida con uniforme hospitalario. «Mi nombre es Luisa Méndez», susurró, sentándose a mi lado. «Soy enfermera aquí y trabajo en Portofino en mis días libres para complementar mis ingresos. Necesitamos hablar». En los minutos siguientes, Luisa me contó una historia que me heló la sangre. Hace 3 meses, mi tía Carmen falleció tras un declive cognitivo repentino. Tenía 65 años y estaba perfectamente sana hasta que conoció a una nueva amiga, una farmacéutica llamada Daniela Moreira. El patrón que Luisa describió era aterradoramente familiar. Daniela se había acercado a su tía viuda, ganando su confianza, ofreciendo tés medicinales y vitaminas especiales. Gradualmente, Carmen comenzó a presentar síntomas de confusión, fatiga y pérdida de memoria. Daniela convenció a mi familia de que la tía Carmen estaba desarrollando demencia. Era tan convincente, tan profesional en sus observaciones. En 2 meses, mi tía fue internada en un hogar de ancianos. 1 mes después, murió de causas naturales. Luisa había sospechado en ese momento, pero no tenía pruebas. Fue solo cuando comenzó a trabajar en el hospital y vio el nombre de Daniela en los registros de visita a varios pacientes ancianos que murieron de complicaciones cardíacas que las piezas comenzaron a encajar. Cuando la vi en el restaurante con usted, la reconocí de inmediato. Llevo semanas vigilándolas, esperando encontrar una evidencia concreta. Cuando vi que insistía en el té esta noche, supe que tenía que actuar. ¿Por qué haría ella esto?, pregunté, mi voz casi inaudible. «Dinero, control», respondió Luisa simplemente. La tía Carmen tenía un seguro de vida sustancial y algunas inversiones. Poco antes de morir, modificó su testamento para incluir a su querida amiga Daniela. Sospecho que usted también tiene recursos que le interesan. De hecho, los tenía. Después de la muerte de Alberto, heredé no solo nuestra casa en Morumbi, sino también un apartamento en la costa e inversiones que nos asegurarían una jubilación cómoda. Ricardo era mi único heredero, y por extensión, Daniela tendría acceso a todo eso cuando yo faltara. «Hay más», continuó Luisa. «He estado monitoreando los exámenes de Daniela.
Encontramos no solo digoxina en su sistema, sino rastros de otros medicamentos, benzodiazepinas, antipsicóticos en dosis bajas. El tipo de cóctel que, administrado regularmente en pequeñas dosis, podría inducir síntomas similares a la demencia. Las implicaciones me golpearon como un tren. Los tés que Daniela me traía religiosamente, las vitaminas especiales, mis crecientes episodios de confusión y olvido que ella se encargaba de señalar a Ricardo. No solo estaba tratando de matarme rápidamente en el restaurante, me había estado envenenando lentamente durante meses, preparando el terreno para que mi eventual muerte pareciera el resultado natural de un declive cognitivo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome simultáneamente aterrorizada y extrañamente tranquila, como si estuviera flotando por encima de la situación. «La policía está en camino», respondió Luisa. «Solicitamos un análisis toxicológico completo y ya remitimos el caso a investigación, pero tiene que estar preparada. Su hijo va a necesitar mucho apoyo cuando descubra la verdad». Cuando Ricardo despertó, encontró no solo médicos y enfermeras, sino también 2 detectives de la Policía Civil. Lo que siguió fue una avalancha de revelaciones, pruebas e interrogatorios que transformaron el peor día de mi vida en algo aún más sombrío. El contenido de la taza fue analizado y confirmó la presencia de una dosis letal de digoxina, lo suficiente para provocar un paro cardíaco que parecería natural en una mujer de mi edad, especialmente una que supuestamente estaba presentando señales de declive cognitivo. Los detectives revisaron el apartamento que Ricardo compartía con Daniela y encontraron un verdadero arsenal farmacéutico escondido en un doble fondo en su cajón de lencería. Digoxina, benzodiazepinas, antipsicóticos y otros medicamentos que ni siquiera podía pronunciar. También encontraron un diario donde Daniela documentaba metódicamente mis episodios, la mayoría de ellos fabricados o inducidos por las sustancias que me administraba sin mi conocimiento. Había búsquedas sobre hogares de ancianos, procedimientos para interdicción judicial y, más incriminador aún, copias de documentos financieros míos a los que ella no debería tener acceso. Ricardo se desmoronó ante estas evidencias. Ver a mi hijo fuerte, siempre seguro de sí mismo, reducido a sollozos incontrolables mientras intentaba conciliar la imagen de la esposa amorosa con la de una asesina calculadora, partió mi corazón de maneras que no imaginaba posibles. «¿Cómo no me di cuenta?», repetía entre lágrimas. «¿Cómo pude ser tan ciego?». La respuesta era simple y devastadora. El amor nos ciega. Ricardo amaba a Daniela y confiaba implícitamente en ella. Y Daniela había explotado esa confianza de la manera más cruel posible, usándola no solo contra él, sino también contra mí. Mientras los detectives se retiraban con promesas de mantenernos informados, permanecí al lado de Ricardo, sosteniendo su mano como hacía cuando era niño y se despertaba de una pesadilla. Solo que esta vez no había manera de despertar. La pesadilla era real y tendríamos que vivir con sus consecuencias. Esa noche, cuando finalmente regresamos a mi casa, Ricardo se rehusó a volver al apartamento que compartía con Daniela. Nos sentamos lado a lado en el sofá, demasiado exhaustos para dormir, demasiado traumatizados para hablar. Las primeras luces del amanecer nos encontraron todavía así, atrapados en un limbo entre el mundo que conocíamos y el mundo que ahora tendríamos que navegar. Un mundo donde las personas que amamos pueden esconder monstruos, donde la confianza es un lujo que no podemos permitirnos, donde el concepto de familia había sido distorsionado más allá del reconocimiento. En ese momento silencioso, con las sombras de la noche cediendo lentamente a la luz titubeante del día, hice una promesa silenciosa a mí misma. Sobreviviría a esto. No solo físicamente, sino emocionalmente. No permitiría que el veneno de Daniela, literal o metafórico, me destruyera. Yo era más fuerte de lo que ella imaginaba, e iba a demostrarlo. El sol salió, iluminando los contornos de una nueva realidad que nunca había pedido, pero que ahora era mía para enfrentar. El primer día del resto de mi vida comenzaba,
y yo estaba determinada a vivirlo en mis propios términos. En los meses que siguieron, mi vida se transformó en una montaña rusa de declaraciones policiales, audiencias judiciales y sesiones de terapia. Daniela había sobrevivido al envenenamiento, pero su recuperación en el hospital ocurrió bajo custodia policial. Las evidencias en su contra eran abrumadoras, no solo en mi caso, sino en otros 3 que la investigación reveló posteriormente. La primera vez que la vi, después de esa noche del restaurante, fue en la sala de audiencias, sentada junto a su abogado, luciendo frágil en su uniforme de prisión naranja. Sus ojos, que antes me parecían amables, ahora parecían vacíos, ventanas a un vacío donde debería haber alma. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi remordimiento o arrepentimiento. Vi solo rabia fría por haber sido descubierta y una calculadora evaluando los daños. En ese momento entendí que la mujer que yo conocía nunca había existido realmente. Era solo una máscara que ella usaba, un papel que interpretaba para alcanzar sus objetivos. El fiscal presentó el caso con precisión clínica. Daniela Moreira, 32 años, farmacéutica respetada, había manipulado y envenenado sistemáticamente a 4 personas mayores en los últimos 3 años. En 3 casos, había logrado acceso a sus finanzas antes de sus muertes naturales. Yo había sido la única en escapar gracias a la intervención de Luisa. La acusada no solo traicionó la confianza de personas vulnerables, declaró el fiscal, sino que abusó de su conocimiento profesional de medicamentos para causar sufrimiento prolongado. Ella no buscaba muertes rápidas, sino declives lentos y dolorosos que permitirían la manipulación financiera y emocional de sus víctimas y sus familias. El abogado de Daniela intentó construir una defensa basada en un supuesto trastorno mental, alegando que ella sufría de síndrome de Munchausen por poder, una condición donde el individuo causa enfermedades en otros para obtener atención y simpatía. Pero los registros meticulosos encontrados en su diario, detallando no solo los tratamientos que administraba, sino también los beneficios financieros que esperaba obtener, contradecían esa narrativa. Esto no fue obra de una mente enferma actuando por impulso, contraargumentó el fiscal. Fue un plan meticulosamente ejecutado por una depredadora que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas basándose en su vulnerabilidad y recursos financieros. Sentada en el tribunal, escuchando los detalles clínicos de cómo mi propia nuera había planeado mi muerte, sentí una extraña disociación, como si estuvieran hablando de otra persona, no de la mujer que se había sentado a mi mesa, sonreído a mi hijo y me había llamado mamá. Ricardo se sentaba rígidamente a mi lado, su rostro una máscara impenetrable de dolor contenido. Ocasionalmente, su mano buscaba la mía, apretándola con fuerza cuando algún detalle particularmente doloroso era revelado. Nuestras heridas eran diferentes, pero igualmente profundas. Yo casi pierdo mi vida. Él había perdido a la mujer que amaba y la vida que imaginaba para sí mismo. La jueza, una mujer severa de mediana edad, con ojos que parecían haber visto todos los horrores posibles de la humanidad, escuchó los argumentos con expresión impenetrable. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de la justicia sin ninguna duda. Daniela Moreira, este tribunal la encuentra culpable de intento de homicidio calificado, envenenamiento, fraude y abuso de ancianos. Usted es condenada a 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 20 años. Ninguna emoción cruzó el rostro de Daniela cuando se dictó la sentencia. Simplemente asintió, como si estuviera aceptando un diagnóstico inevitable en lugar de una punición por sus crímenes. Cuando la sacaron de la sala, nuestras miradas se cruzaron una última vez. En sus ojos vi solo una cosa: la certeza de que había sido traicionada por el azar, no por la conciencia. Si no fuera por la intervención de Luisa, yo no estaría viva para testificar contra ella. Al salir del tribunal ese día, con Ricardo silenciosamente a mi lado, sentí un peso enorme siendo simultáneamente retirado y puesto sobre mis hombros. La justicia se había hecho,
pero el trabajo real de reconstruir nuestras vidas apenas comenzaba. En las semanas siguientes, ambos iniciamos terapia, individual y conjunta. Nuestro terapeuta, el Dr. Martins, estaba especializado en trauma y traición, y su consultorio acogedor se convirtió en un santuario donde podíamos expresar las emociones que manteníamos contenidas el resto del tiempo. Ustedes dos están pasando por duelos diferentes, pero relacionados, explicó él en una de nuestras primeras sesiones. Elena, usted está procesando no solo la traición y el intento contra su vida, sino también la pérdida de la confianza básica que todos necesitamos para funcionar en el mundo. Ricardo, usted está lamentando no solo la pérdida de la esposa que creía tener, sino también la culpa por no haber reconocido las señales. Era verdad. Cada uno de nosotros llevaba cicatrices diferentes de esa experiencia. Para mí, lo más difícil era reaprender a confiar, no solo en los demás, sino en mis propios instintos. Tantas veces había sentido que algo estaba mal, pero había descartado esas sensaciones como paranoia o confusión. Daniela me había condicionado a dudar de mí misma, y ese era un hábito difícil de romper. Debí haberme dado cuenta, repetía Ricardo en nuestras sesiones, la culpa carcomiéndole por dentro. Había señales. Los cambios en tu memoria comenzaron exactamente cuando Daniela empezó a preparar tus tés. Ella insistía para que yo notara cada pequeño lapsus tuyo, cada momento de confusión. Y yo, como médico, debí haber cuestionado, investigado. La culpa no es tuya, le aseguraba yo, aunque secretamente, en mis momentos más sombríos, una pequeña parte de mí sentía rabia porque él no me hubiera protegido. Ella nos engañó a todos. Gradualmente, a través de muchas sesiones dolorosas, comenzamos a procesar nuestro dolor y encontrar un camino hacia adelante. Ricardo decidió tomar una licencia prolongada del hospital, incapaz de confiar en su propio juicio clínico después de fallar tan completamente en reconocer las señales de envenenamiento en su propia madre. En cuanto a mí, decidí que necesitaba un cambio completo de ambiente. La casa donde había vivido con Alberto por décadas, donde había criado a Ricardo, ahora estaba contaminada por los recuerdos de Daniela, trayendo sus tés envenenados, observándome con esos ojos calculadores mientras yo lentamente perdía el control sobre mi propia mente. Después de muchas conversaciones, decidimos vender la casa en Morumbi y me mudé a un pequeño pero encantador apartamento en Pineiros, un barrio vibrante lleno de vida y gente joven. Un lugar donde yo podría empezar de nuevo, lejos de las sombras del pasado. Ricardo alquiló un apartamento en el mismo edificio, determinado a estar lo suficientemente cerca para apoyarme, pero dándome espacio para recuperar mi independencia. Lentamente, comenzamos a reconstruir no solo nuestras vidas individuales, sino nuestra relación que había sido profundamente afectada por la traición de Daniela. Una de las cosas más difíciles fue enfrentar las secuelas físicas del envenenamiento crónico. Aunque los médicos me habían asegurado que la mayor parte de los medicamentos había sido eliminada de mi sistema, algunos efectos persistían. Lapsos ocasionales de memoria, fatiga inesperada, momentos de desorientación. Su cuerpo pasó por un trauma significativo, explicó mi neuróloga. Lleva tiempo para que el sistema nervioso se recupere completamente, pero la buena noticia es que no detectamos daños permanentes. Con tiempo y los cuidados adecuados, usted debería recuperar la función completa. Esa garantía debió haber sido reconfortante, pero en cambio, cada episodio de confusión, cada momento de olvido, traía de vuelta el terror de esos meses bajo la influencia de los venenos de Daniela. ¿Estaría realmente mejorando o estaba realmente desarrollando demencia, exactamente como ella había predicho en su cruel manipulación? Fue Luisa quien me ayudó a superar esos miedos. Después del juicio, ella se había convertido en una presencia constante en mi vida, no solo una salvadora, sino una amiga. Su formación en enfermería la hacía una compañera ideal para monitorear mi recuperación, pero era su fuerza de espíritu y determinación lo que realmente me inspiraban.
Mi tía no tuvo una oportunidad, me dijo un día, mientras caminábamos por el parque Ibirapuera. Pero usted sí. Cada día que usted vive bien, cada momento en que se rehúsa a dejarse definir por lo que Daniela hizo, es una victoria. No solo para usted, sino para todas las víctimas que no pudieron presenciar que se hiciera justicia. Sus palabras me tocaron profundamente, dándole un propósito a mi supervivencia que iba más allá de la mera existencia. Yo no era solo una víctima que había escapado. Yo era una superviviente con una historia que contar, un testimonio que podría, tal vez, salvar otras vidas. Con ese propósito renovado, comencé a involucrarme con grupos de apoyo y organizaciones que trabajaban para prevenir el abuso de ancianos. Mi experiencia, aunque traumática, me dio una plataforma para hablar sobre las señales de manipulación y abuso que a menudo pasan desapercibidas. Lentamente, día tras día, recuperé no solo mi salud, sino también mi voz y mi confianza. El veneno que Daniela había inyectado en mi cuerpo se estaba disipando, y con él, el veneno de duda y miedo que ella había plantado en mi mente. El camino de recuperación no era lineal. Había días buenos y días malos, pero cada mañana que me despertaba, cada decisión que tomaba por mí misma, cada momento de claridad mental era una pequeña victoria contra el plan que casi me quitó todo. Y en las noches en que el miedo amenazaba con dominarme, recordaba las palabras de la jueza al final del juicio, dirigidas no a Daniela, sino a mí. Señora Vasconcelos, su coraje no solo salvó su vida, sino potencialmente las vidas de muchos otros. El verdadero heroísmo no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Yo había caído, o mejor dicho, había sido derribada, pero ahora me estaba levantando, más fuerte y más sabia que antes. Y esa, tal vez, era la mayor victoria de todas. Un año después del juicio, fui invitada a dar una conferencia en un simposio sobre seguridad y protección de ancianos en la Universidad de São Paulo. Estaba nerviosa. Hablar en público nunca fue mi fuerte, y compartir mi historia con extraños significaba revivir momentos que parte de mí quería olvidar. Pero Luisa, que ahora coordinaba un programa de concientización sobre abuso de ancianos, me había convencido de que mi testimonio podría hacer la diferencia. Tu historia puede salvar vidas, insistió. Personas que tal vez estén pasando por situaciones similares, pero no reconocen las señales o tienen miedo de hablar. El auditorio estaba lleno. Profesionales de la salud, trabajadores sociales, estudiantes de medicina y familiares de ancianos. Al subir al escenario, mis manos temblaban ligeramente. Respiré hondo, miré a Luisa y Ricardo en las primeras filas y comencé a hablar. Mi nombre es Elena Vasconcelos. Hace un año estaba siendo lentamente envenenada por alguien que amaba y en quien confiaba. Alguien que había entrado en mi familia, ganado mi confianza y estaba metódicamente preparándome para una muerte que parecería natural e inevitable. Durante la siguiente hora, compartí cada detalle doloroso, los tés, la confusión creciente, la manipulación sutil, la forma en que Daniela se había posicionado como una cuidadora preocupada mientras lentamente me robaba no solo mi salud, sino mi dignidad y autonomía. El veneno más peligroso que me administró no fue el que ponía en mi té, expliqué. Fue la duda que plantó en mi mente. La forma en que me hizo cuestionar mi propia cordura, memoria y juicio. Cómo me convenció de que la necesitaba para navegar el mundo, porque me estaba volviendo incapaz. Hablé sobre las señales de alerta que ahora, en retrospectiva, parecían tan obvias. La insistencia de Daniela en medicarme, su interés excesivo en mis finanzas, la forma en que ella nos aislaba a Ricardo y a mí uno del otro, siempre sirviendo como intermediaria para nuestras comunicaciones. La mayor arma de los depredadores es el aislamiento, continué. Separan a sus víctimas de sus redes de apoyo. Hacen que familiares y amigos duden de la capacidad mental del anciano. Y lo más devastador, hacen que la propia víctima dude de sí misma. Cuando terminé mi relato, el silencio en el auditorio era palpable.
Luego, lentamente, las personas comenzaron a levantarse, aplaudiendo. Muchas lloraban. Algunas vinieron a mí después, compartiendo historias similares, de padres, abuelos, tíos que habían experimentado situaciones que ahora ellas reconocían como abusivas. Una mujer de unos 70 años apretó mis manos entre las suyas. «Mi yerno está haciendo esto conmigo», susurró. «Pensé que me estaba volviendo loca, ahora sé que no lo estoy». Ese día marcó el inicio de una nueva fase en mi vida. Descubrí que transformar mi dolor en propósito era profundamente sanador. En los meses siguientes, me uní a Luisa en su trabajo de concientización. Empezamos pequeño, con grupos de apoyo locales, pero pronto fuimos invitadas a hospitales, centros comunitarios e incluso comisarías especializadas. Ricardo también encontró su camino de sanación. Después de meses de licencia, regresó a la medicina, pero con un nuevo enfoque: geriatría, con especialización en identificación y tratamiento de abuso de ancianos. Su experiencia personal lo había sensibilizado a señales sutiles que muchos médicos no perciben. «Sabes, mamá», me dijo durante una de nuestras cenas de domingo, ahora una tradición renovada, «creo que finalmente entendí por qué siempre decías que a veces las cosas malas suceden para ponernos en el camino correcto». No es que yo creyera que el universo había orquestado mi intento de asesinato para enseñarnos una lección. Pero había una verdad innegable en el hecho de que nuestra tragedia nos había reorientado hacia un propósito mayor. En mi nuevo apartamento creé un pequeño estudio de pintura. Un hobby que había abandonado durante los meses de envenenamiento, cuando mis manos temblaban demasiado para sostener un pincel. Ahora, las telas coloridas decoraban mis paredes. No obras maestras, ciertamente, sino expresiones vibrantes de una vida reclamada. En una mañana particularmente significativa, recibí una llamada inesperada. Era de la prisión estatal femenina, donde Daniela cumplía su sentencia. Ella había solicitado una visita mía. Mi primera reacción fue rechazo inmediato. ¿Por qué iba a querer ver a la mujer que había intentado destruirme? ¿Qué podría haber para decir? Consulté a mi terapeuta, quien me aconsejó considerar cuidadosamente mis motivaciones. «Usted no se lo debe a ella», enfatizó. La pregunta es, ¿se lo debe a usted misma? ¿Hay algo que necesita ser dicho o escuchado para su propia paz interior? Después de semanas de reflexión, decidí que sí. Había preguntas que solo Daniela podía responder, y tal vez confrontarla ahora, desde una posición de fuerza, era el último paso necesario para mi completa liberación. La prisión era un lugar opresivo. Paredes de concreto gris, barras de metal, el eco de puertas pesadas siendo cerradas y abiertas. Me senté en la sala de visitas, mi corazón acelerado mientras esperaba. Cuando Daniela entró, casi no la reconocí. El uniforme de prisión colgaba de su cuerpo delgado. Su cabello, antes perfectamente teñido, ahora mostraba raíces grises. Pero sus ojos, esos ojos que antes escondían tan bien su verdadera naturaleza, estaban iguales, calculadores, observadores, sin remordimiento real. «Elena», dijo, sentándose frente a mí, «gracias por venir. No esperaba que aceptaras». «Estoy aquí para entender», respondí, manteniendo mi voz firme. «¿Por qué? No solo por qué intentaste matarme, sino por qué de esa manera. ¿Por qué el teatro prolongado, la manipulación, el envenenamiento lento?» Daniela inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. «Tú piensas que hice esto por dinero», dijo finalmente. «Todos lo piensan, pero el dinero era secundario». «¿Entonces qué?» «Control», respondió sin ninguna duda. «El poder de decidir quién vive y quién muere. De ver a alguien fuerte como tú volverse gradualmente dependiente de mí. De ser vista como la nuera dedicada, la cuidadora competente, mientras secretamente determinaba tu destino. Era intoxicante». Un escalofrío recorrió mi espalda. La frialdad con que describía su perversidad era más perturbadora que cualquier exhibición de rabia u odio habría sido. «¿No sientes remordimiento, ni siquiera un poco?»,
Ella sonrió, esa misma sonrisa encantadora que me había conquistado años antes. Lo que lamento es haber sido atrapada y haberte subestimado. Eras más fuerte de lo que pensaba. Mirándola, sentí algo inesperado, no odio o miedo, sino lástima. Daniela era un vacío, alguien incapaz de conexión humana genuina, para quien otras personas eran solo piezas en un juego de poder y control. Su prisión no eran solo esas paredes de concreto, sino su propia mente distorsionada. Vine aquí pensando que necesitaba tu arrepentimiento para seguir adelante, dije, levantándome para irme. Pero me doy cuenta ahora de que no necesito nada de ti. Mi sanación, mi paz, mi vida, nada de eso depende de ti o de lo que sientas. Y eso, Daniela, es la mayor libertad de todas. Mientras caminaba fuera de ese lugar opresivo, sentí como si el último eslabón que me ataba al pasado se hubiera roto. El sol de São Paulo me recibió con su calor reconfortante y respiré profundamente, sintiendo cada célula de mi cuerpo celebrando la vida. Esa noche reuní a Ricardo, Luisa y algunos nuevos amigos para una cena en mi apartamento. Mientras cocinábamos juntos, riendo y compartiendo historias, me di cuenta de que había reconstruido no solo mi vida, sino mi capacidad de confiar y amar. El camino de recuperación no había sido lineal. Había días en que el miedo me paralizaba, en que la menor señal de confusión me hacía entrar en pánico, en que revisaba y volvía a revisar mi té obsesivamente. Pero esos días se habían vuelto más raros. En mi cumpleaños 60, 2 años después de esa noche fatídica en el restaurante, Ricardo organizó una pequeña celebración. Cuando trajo el pastel con velas encendidas, no pude evitar derramar lágrimas de gratitud, no solo por estar viva, sino por haber redescubierto la alegría de vivir. «Un brindis», dijo Luisa, levantando su copa, «por Elena, que nos enseñó que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos». «Por la supervivencia», añadió Ricardo, sus ojos encontrando los míos con amor y orgullo. «No», corregí suavemente, levantando mi propia copa. «Por la vida. No solo sobrevivir, sino vivir plenamente, confiar de nuevo, amar de nuevo, a pesar de todo». Cuando apagué las velas esa noche, mi deseo no fue por seguridad o por olvidar el pasado. Fue por coraje. Coraje para seguir compartiendo mi historia, para seguir abriendo mi corazón, para seguir viviendo cada día como el regalo precioso que es. El veneno que Daniela había destinado para mí terminó siendo el catalizador para una vida más plena, más significativa y más auténtica de lo que jamás había imaginado posible. No porque el trauma sea necesario para el crecimiento, sino porque los humanos tenemos una notable capacidad de transformar incluso nuestras experiencias más dolorosas en fuente de fuerza y sabiduría. Hoy, a mis 60 años, miro hacia el futuro no con miedo, sino con curiosidad y esperanza. Mi historia no terminó en ese restaurante cuando un billete misterioso salvó mi vida. De hecho, fue allí donde verdaderamente comenzó. 3 años han pasado desde esa noche en el restaurante Portofino. Mi vida ha cambiado de formas que jamás pude prever, algunas dolorosas, otras sorprendentemente hermosas. La organización que fundé con Luisa, Ojos Atentos, o Los Atentos, creció de un pequeño grupo local a una red nacional de concientización y prevención de abuso contra ancianos. Empezamos con conferencias y grupos de apoyo, pero pronto nos expandimos a una línea directa de denuncias, entrenamiento para profesionales de la salud y un equipo de abogados voluntarios que ofrecían asistencia legal para víctimas. El caso de Daniela, aunque horrible, había creado una apertura para la discusión de un problema frecuentemente invisible. Los medios cubrieron extensamente el juicio, y de repente el país estaba hablando sobre un tipo de violencia que generalmente permanece escondida dentro de las familias, enmascarada como cuidado o preocupación. En una mañana lluviosa de abril, recibí una llamada que cambiaría nuevamente el curso de mi vida.
Señora Vasconcelos, le habla la doctora Campos, de la Policía Federal. Necesitamos su ayuda. En las horas siguientes, descubrí que Daniela no era una depredadora aislada. Las autoridades habían desvelado una red de profesionales de la salud, enfermeros, farmacéuticos, cuidadores, que habían desarrollado un esquema sofisticado para identificar ancianos vulnerables y, con recursos, manipularlos y eventualmente apropiarse de sus bienes. Creemos que su exnuera era parte de un grupo mayor, explicó la delegada. Las evidencias sugieren que compartían información, técnicas e incluso blancos potenciales. Su historia y su trabajo reciente con Ojos Atentos la convierten en una testigo clave y potencial consultora para nuestra investigación. Me quedé aturdida por la magnitud de la operación. No era solo Daniela. Había docenas como ella, operando bajo un velo de respetabilidad profesional, explotando sistemáticamente la vulnerabilidad de los ancianos. En los meses siguientes, trabajé codo a codo con la fuerza de tarea de la policía, ayudando a identificar patrones de comportamiento, señales de alerta y estrategias de manipulación que yo había experimentado en primera persona. Ricardo también se unió al equipo como consultor médico, su experiencia ahora valorada no solo por su formación, sino por su experiencia personal. El trabajo era emocionalmente agotador. Cada nuevo caso que descubríamos traía a colación recuerdos dolorosos. Cada víctima identificada era un recordatorio de lo que yo podría haberme convertido si no fuera por ese billete fatídico de Luisa. Pero había también una profunda satisfacción en transformar mi trauma en algo útil. El dolor que experimenté no era sin sentido si podía ayudar a prevenir el sufrimiento de otros. «Estás literalmente salvando vidas», me dijo Ricardo una noche, mientras revisábamos archivos juntos. Su rostro mostraba señales de la carga que llevaba, el conocimiento de que, como médico, él había fallado en reconocer las señales de abuso, incluso cuando sucedía bajo su propio techo. «Los dos lo estamos haciendo», respondí, apretando su mano. Nuestra relación se había profundizado a través del trauma compartido y el propósito común que encontramos. No era la vida que imaginamos, pero había una belleza inesperada en nuestra jornada conjunta de sanación y significado. En una fría mañana de septiembre, asistí desde la galería del tribunal mientras la operación que llamaron Ángel de la Muerte culminaba en el juicio de 17 profesionales de la salud acusados de crímenes que iban desde fraude y abuso hasta homicidio premeditado. Daniela fue traída de la prisión para testificar como parte de un acuerdo de colaboración. Cuando entró en la sala, nuestros ojos se cruzaron brevemente. Esta vez no vi la arrogancia calculadora de nuestro último encuentro. Vi solo a una mujer derrotada, su imperio de manipulación y control desmantelado por aquella que debió haber sido solo una víctima más en su lista. Las revelaciones del juicio conmocionaron al país. El esquema operaba desde hacía más de 8 años y había victimizado a por lo menos 43 ancianos identificados, muchos ya fallecidos de causas naturales que ahora serían reexaminadas. Los métodos eran espantosamente similares en todos los casos. Identificación de ancianos con recursos financieros significativos, infiltración en sus vidas a través de demostraciones de cuidado y preocupación, administración gradual de sustancias que causaban confusión y dependencia, aislamiento de las víctimas de sus redes de apoyo y, finalmente, apropiación de sus bienes antes de una muerte que parecía natural y esperada. Esta no es solo una serie de crímenes individuales, declaró la fiscal en su argumento final. Es un ataque sistemático a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, perpetrado por aquellos que juraron cuidarlas. La sentencia fue histórica. Penas que sumaban cientos de años de prisión y un cambio en las políticas de protección a ancianos que tendría repercusiones por décadas. Después del juicio, fui abordada por familiares de las víctimas. Sus historias eran variaciones de la mía propia. La confusión sobre los cambios en el comportamiento de sus seres queridos. La culpa por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando.
la rabia de haber confiado en los propios depredadores. ¿Cómo logró seguir adelante? Me preguntó una mujer cuyo padre había sido victimizado por un enfermero que era parte de la red. ¿Cómo no se deja consumir por la rabia? Pensé por un momento antes de responder. La rabia tiene su lugar, dije finalmente. Fue el combustible que me mantuvo luchando por justicia cuando todo lo que yo quería era esconderme y sanar. Pero si permites que ella defina tu vida, entonces ellos vencen de nuevo. Ya nos robaron tanto, no podemos dejar que nos roben también nuestro futuro. Después del juicio, Ricardo y yo decidimos que era hora de expandir nuestro trabajo más allá de las fronteras de São Paulo. El problema del abuso de ancianos no conocía fronteras geográficas o socioeconómicas, y las lecciones que habíamos aprendido eran universales. Comenzamos a viajar por el país, compartiendo nuestra historia, entrenando profesionales y educando comunidades. De Manaus a Porto Alegre, de ciudades grandes a pequeñas comunidades rurales, llevamos el mensaje de que la protección de los ancianos era responsabilidad colectiva, no solo individual. En uno de esos viajes, en una pequeña ciudad del interior de Minas Gerais, recibí una llamada que parecía cerrar un círculo. Era Luisa, ahora coordinadora nacional de Ojos Atentos y mi querida amiga. Elena, la prisión llamó. Daniela quiere verte. Está enferma. Cáncer en etapa terminal. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas. Mi primer instinto fue rechazar. Yo ya había confrontado a Daniela. Había dicho lo que necesitaba decir. ¿Qué bien podría venir de otro encuentro? Consulté a mi terapeuta, quien me aconsejó considerar cuidadosamente mis motivaciones. Usted no se lo debe a ella, enfatizó. La cuestión es, ¿se lo debe a usted misma? ¿Hay algo que necesite ser dicho o escuchado para su propia paz interior? Después de semanas de reflexión, decidí que sí. Había preguntas que solo Daniela podría responder, y tal vez confrontarla ahora, desde una posición de fuerza, era el último paso necesario para mi completa liberación. La Daniela que encontré en la enfermería de la prisión era solo una sombra de la mujer que yo conocía. El cáncer la había consumido, dejándola frágil y disminuida. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores, ahora parecían opacos y distantes. «Viniste», susurró, su voz casi inaudible. «Vine», respondí, sentándome en la silla al lado de su cama. «¿Por qué querías verme?» Ella tosió, una tos seca y dolorosa que sacudió todo su cuerpo frágil. «Quería ver tu rostro una última vez, el rostro de la mujer que destruyó todo lo que construí». Incluso al borde de la muerte, Daniela se rehusaba a aceptar responsabilidad por sus acciones. Para ella, yo no era la víctima que escapó, sino la adversaria que la derrotó en su juego perverso. «No fui yo quien destruyó lo que construiste, Daniela. Fueron tus propias acciones, tus propias elecciones». Ella soltó una risa débil. «Semantics». Permanecimos en silencio por un momento. El pitido de las máquinas, el único sonido en la sala estéril. «¿Sabes lo que es gracioso?», dijo finalmente. «No siento miedo ahora. Pensarías que alguien que causó tantas muertes temería la propia, pero no. Es solo... nada». La miré. Realmente la miré. Y vi la verdad terrible de su existencia. Daniela había pasado su vida buscando poder sobre otros, controlando vidas y muertes como si fuera una diosa. Pero al final, era solo una mujer muriendo sola, sin conexiones reales, sin amor genuino, sin legado más allá del dolor que había causado. «No vine aquí para verte sufrir o para tener algún tipo de venganza», dije suavemente. «Vine para decir que te perdono». Sus ojos se abrieron en sorpresa. «¿Perdonas? ¿Después de todo lo que hice?» «No perdono por tu beneficio, sino por el mío». Cargar odio y rabia es otro tipo de veneno, uno que me rehúso a permitir en mi vida. Así que sí, te perdono, y espero que en tus momentos finales encuentres algo de paz. Lágrimas inesperadas brillaron en los ojos de Daniela.
las primeras emociones genuinas que yo había visto en ella. «Realmente me derrotaste», murmuró, «en todos los sentidos». Mientras salía de la prisión ese día, sentí un peso siendo levantado. No solo el peso de la rabia que cargaba, sino el peso de permitir que mi historia fuera definida por ella. Daniela había sido un capítulo en mi vida, un capítulo doloroso y transformador, pero solo un capítulo. El resto de la historia todavía estaba siendo escrito, y era mío para escribir. Ricardo me esperaba en el auto, su rostro ansioso buscando señales de cómo el encuentro me había afectado. «¿Cómo estás?», preguntó, preocupación evidente en su voz. Pensé por un momento, realmente reflexionando sobre la pregunta. «En paz», respondí finalmente. «Creo que finalmente estoy en paz». Mientras volvíamos a nuestro hotel, observé el paisaje montañoso de Minas Gerais, los valles verdes, las pequeñas casas blancas salpicando las laderas, el cielo infinitamente azul arriba. La belleza simple y perenne de la vida continuando, resistente y terca, a pesar de todo. «¿Sabes?», le dije a Ricardo, «cuando todo esto pasó, pensé que nunca más me sentiría segura o confiada, que siempre habría una parte de mí esperando al próximo traidor, la próxima copa envenenada». Él asintió, comprendiendo. «¿Y ahora?». «Ahora entiendo que la seguridad completa es una ilusión. Siempre habrá riesgos, siempre habrá personas que quieren lastimar a otras. Pero también siempre habrá Luisas, personas que arriesgan todo para ayudar a extraños. Y siempre habrá la chance de transformar nuestro dolor en propósito, nuestras heridas en sabiduría». Ricardo sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Eres increíble, ¿sabías?». Yo reí, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. «No soy increíble, soy solo una superviviente que aprendió que la verdadera victoria no está solo en sobrevivir, sino en vivir plenamente después». 3 meses después, Ricardo y yo estábamos en Brasilia, presenciando la aprobación de una nueva legislación de protección a ancianos que incluía muchas de las recomendaciones basadas en nuestra experiencia. La ley, que se conoció informalmente como Ley Helena, fortalecía los mecanismos de monitoreo de profesionales de la salud que trabajaban con ancianos, creaba nuevos protocolos para identificación de abuso y establecía penas más severas para crímenes contra personas vulnerables. Cuando volví a mi lugar después de mi testimonio ante el Congreso, encontré un pequeño sobre mi asiento. Dentro había un billete escrito a mano. La abuela estaría orgullosa. Gracias por darle sentido a su pérdida. Luisa. Las palabras me tocaron profundamente. Esto era lo que habíamos logrado hacer. Transformar pérdidas personales en protección colectiva, dolor individual en propósito compartido. Esa noche, en mi habitación de hotel, abrí mi diario, un hábito que había desarrollado como parte de mi proceso de sanación. En la página en blanco escribí: «Hoy, a mis 62 años, entiendo que nuestra verdadera fuerza no está en nunca ser herido, sino en cómo respondemos a las heridas». El veneno destinado a destruirme se convirtió, de alguna forma misteriosa, en el catalizador para la vida más significativa que jamás viví. No porque el trauma sea necesario para el crecimiento, sino porque los humanos tenemos esa capacidad notable de transformar incluso nuestras experiencias más dolorosas en fuente de fuerza y sabiduría. El antídoto para el veneno de Daniela no fue solo la intervención médica que salvó mi vida esa noche en el restaurante. Fue cada elección que hice después. Elegir confianza sobre miedo, propósito sobre victimización, perdón sobre venganza. Fue cada persona que entró en mi vida, Luisa con su coraje, los supervivientes con sus historias, Ricardo con su amor inquebrantable. Hoy no soy solo una superviviente. Soy una mujer totalmente viva, totalmente presente, abrazando cada momento con gratitud y propósito. Y eso, tal vez, es la mayor victoria de todas. Cerré el diario y caminé hasta la ventana. Brasilia se extendía ante mí, sus luces brillando contra el cielo nocturno como estrellas terrestres.
En algún lugar de esa ciudad y en ciudades por todo el país había ancianos que ahora estaban un poco más seguros por causa de nuestra lucha. Había familias que ahora sabían qué señales buscar, qué preguntas hacer. Había vidas que serían salvadas por un billete como el que Luisa me había pasado esa noche fatídica. Y eso, me di cuenta, era el verdadero antídoto, no solo para el veneno literal que casi me quita la vida, sino para el veneno metafórico de desesperación, miedo y desconfianza que pudo haberme consumido después. El antídoto estaba en transformar experiencias personales en bien colectivo, dolor privado en propósito público. Mientras observaba la ciudad dormida, sentí una profunda sensación de gratitud, no solo por estar viva, sino por haber encontrado significado en mi supervivencia. El té envenenado que debió haber sido mi fin se había convertido, de maneras misteriosas e impredecibles, en el comienzo de una nueva vida que yo jamás podría haber imaginado para mí misma. Y por eso, paradójicamente, estoy agradecida. 5 años han pasado desde esa noche en el restaurante Portofino. Mi vida a los 63 años es casi irreconocible comparada a la que yo vivía antes. No solo por la ausencia de Daniela y su influencia venenosa, sino por la presencia de nuevas personas, nuevos propósitos y una nueva comprensión de mí misma. La Ley Elena, como se conoció la legislación de protección a ancianos, tuvo un impacto más allá de nuestras expectativas más optimistas. En los primeros 2 años después de su implementación, hubo un aumento del 70% en las denuncias de abuso y negligencia contra personas ancianas. No porque los casos hubieran aumentado, sino porque ahora existían mecanismos para identificarlos y canales seguros para reportarlos. La organización Ojos Atentos se expandió a todos los estados brasileños, con más de 200 voluntarios entrenados y una red de profesionales de la salud, trabajadores sociales y abogados dedicados a la causa. Luisa, ahora casada y embarazada de su primer hijo, continuaba liderando la organización con la misma pasión y determinación que la había llevado a pasarme ese billete salvador años atrás. Ricardo encontró un equilibrio en su vida profesional y personal que parecía imposible al principio. Después de años enfocado exclusivamente en su trabajo y en la causa, conoció a Sofía, una fiscal especializada en crímenes contra personas vulnerables, durante una de nuestras conferencias. Su boda el año anterior había sido una celebración no solo de amor, sino de renacimiento, prueba de que es posible reconstruir la confianza incluso después de la traición más profunda. En cuanto a mí, encontré una paz que jamás imaginé posible. Mi apartamento en Pinheiros se convirtió no solo en un hogar, sino en un centro de encuentros regulares para supervivientes de abuso, un espacio seguro donde personas compartían historias, recursos y esperanza. Mi pintura, que comenzó como terapia, había evolucionado a una verdadera pasión. Para mi sorpresa, una pequeña galería en el barrio de Vila Madalena había organizado una exposición de mis trabajos, una serie de telas que exploraba visualmente la jornada de la vulnerabilidad a la resistencia, del miedo al coraje, del aislamiento a la comunidad. En una tarde soleada de sábado, mientras yo arreglaba mi estudio para recibir a un grupo de señoras para nuestra clase semanal de pintura terapéutica, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señora Elena Vasconcelos?», preguntó una voz joven y titubeante. «Sí, soy yo. Mi nombre es Diego Moreira. Yo soy hijo de Daniela». El mundo pareció detenerse por un momento. Yo sabía que Daniela tenía un hijo de una relación anterior, un joven que vivía con el padre en Río Grande do Sul y que, por lo que sabíamos, no tenía contacto con ella desde hacía años. Ricardo había intentado localizarlo durante el juicio, preocupado por su bienestar, pero el padre había rehusado cualquier contacto. «Diego», respondí finalmente, mi voz más tranquila de lo que me sentía. «¿Cómo estás?». Un suspiro pesado del otro lado de la línea. Estoy lidiando. Por eso estoy llamando. Tengo 21 años ahora y finalmente decidí enfrentar todo esto.
He seguido su trabajo. Vi algunas de sus conferencias en línea. Me gustaría conocerla si es posible. Marcamos un encuentro para la semana siguiente en un café tranquilo cerca de la Plaza de la Libertad, Praça da Liberdade. Cuando llegué, lo reconocí inmediatamente, a pesar de nunca haberlo visto antes. Él tenía los mismos ojos intensos de Daniela, aunque los de él eran transparentes de una forma que los de ella nunca fueron. «Gracias por venir», dijo, apretando mi mano nerviosamente. No la habría culpado si se hubiera rehusado. En los primeros minutos, la conversación fue tensa y titubeante. Diego sostenía su taza de café con tanta fuerza que temí que pudiera romperla. Sus ojos evitaban los míos, como si temiera lo que podría encontrar en ellos. «Yo no sabía sobre lo que mi madre hacía», comenzó abruptamente. «Mi padre me llevó cuando tenía 12 años. Decía que ella era inestable, pero nunca explicó realmente lo que eso significaba. Perdimos contacto, y luego, de repente, ella estaba en todos los periódicos. Sentí mi corazón encogerse por este joven que cargaba una carga que no era suya. Diego, no tienes que explicarte. Tú no eres responsable por las acciones de ella». «Tal vez no», respondió finalmente encontrando mis ojos. «Pero siento que necesito entender. Necesito saber si hay algo de ella en mí, algo que yo debería temer». La pregunta flotó entre nosotros, pesada con implicaciones. Era una cuestión que yo sabía que él debió haber enfrentado innumerables veces en las largas noches de insomnio, cuestionando su propio ADN, su propia naturaleza. «¿Qué haces, Diego?», pregunté, cambiando sutilmente la dirección de la conversación. Él pareció sorprendido con la pregunta. «Estoy en el último año de enfermería. Irónico, ¿no es así? Considerando...» «No», respondí con firmeza. «No es irónico. Es una elección. Tu elección. Tu madre usó el conocimiento médico para herir. Tú estás eligiendo usarlo para sanar. Esa es la diferencia más fundamental que puede existir». Una lágrima escapó, deslizándose por su mejilla. Él la secó rápidamente, como si estuviera avergonzado. «Cuando descubrí todo, mi primera reacción fue abandonar el curso. ¿Cómo podría seguir en la misma área que ella usó para hacer lo que hizo? Pero luego empecé a seguir su trabajo, a ver cómo usted transformó su experiencia traumática en algo positivo, y pensé, tal vez yo también pueda hacer eso». «Y puedes», le aseguré. «De hecho, ya lo estás haciendo. Estar aquí hoy, enfrentando el pasado en lugar de huir de él, es prueba de eso». Durante las siguientes 2 horas, compartimos historias, miedos y esperanzas. Diego me contó sobre crecer con una madre que alternaba entre afecto exagerado y frialdad desconcertante, sobre los cambios frecuentes de ciudad, sobre los amigos ancianos que Daniela cultivaba y que inevitablemente desaparecían de sus vidas. Le conté sobre mi jornada de sanación, sobre encontrar propósito en el dolor, sobre reconstruir la capacidad de confiar. Hablé sobre Ricardo y cómo él también había luchado con la culpa y el miedo, a pesar de no haber hecho nada malo. Al final de nuestro encuentro, algo había cambiado. La tensión inicial había dado lugar a una conexión inesperada. No de amistad exactamente, tal vez ni siquiera de comodidad completa, pero de comprensión mutua. Éramos 2 personas cuyas vidas habían sido profundamente marcadas por la misma mujer, de maneras completamente diferentes, y que estaban encontrando caminos para seguir adelante. «¿Puedo preguntar una cosa?», dijo Diego cuando nos estábamos despidiendo. «¿Usted realmente la perdonó? Leí sobre eso en una entrevista, pero siempre me pregunté si era verdad». Consideré la pregunta cuidadosamente. Perdonar no significa olvidar o disculpar lo que fue hecho. Para mí, significó liberar el poder que la rabia y el resentimiento tenían sobre mí. Así que sí, la perdoné, no por ella, sino por mí. Y esa fue una de las decisiones más liberadoras que jamás tomé. Él asintió lentamente. Yo todavía estoy trabajando en eso. A veces siento rabia de ella por haberme abandonado. Otras veces
Siento rabia porque hizo lo que hizo con usted y las otras víctimas. Y a veces siento culpa por sentir cualquier cosa aparte de rabia. El perdón no es un destino, Diego. Es una jornada, y cada persona encuentra su propio camino, a su propio tiempo. Nos despedimos con un abrazo titubeante que ninguno de nosotros había planeado. Cuando me alejé, vi algo en sus ojos que no estaba allí cuando nos encontramos. Una pequeña chispa de esperanza, tal vez. La posibilidad de redención no por los pecados de su madre, que no eran suyos para redimir, sino por el dolor compartido que ahora podría, tal vez, ser transformado en sanación compartida. En los meses siguientes, Diego se convirtió en un aliado inesperado en nuestro trabajo. Como estudiante de enfermería, él trajo una perspectiva única a nuestras iniciativas de prevención. El conocimiento interno de los sistemas y prácticas que depredadores como Daniela habían explotado, combinado con una empatía genuina por las víctimas que solo puede venir de alguien que también cargaba cicatrices, aunque diferentes. En una tarde particularmente significativa, Diego y Ricardo se encontraron por primera vez en uno de nuestros seminarios de entrenamiento. Observé de lejos su interacción, temiendo la tensión que podría surgir. Para mi sorpresa y alivio, vi a Ricardo extender la mano primero. Vi el apretón de manos firme, la conversación que comenzó titubeante pero pronto se volvió absorbente. Más tarde, Ricardo me contó que habían hablado sobre medicina, sobre vocación, sobre encontrar propósito en el trabajo de sanación. «Es un buen muchacho», dijo Ricardo simplemente. «No tiene nada de ella, excepto tal vez la determinación, pero él la usa para el bien». En la noche de mi cumpleaños 63, reunimos a un grupo pequeño e íntimo en mi apartamento. Ricardo y Sofía, Luisa y su esposo con su bebé recién nacido, algunos amigos queridos de los grupos de apoyo, y Diego, que se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas. Mientras compartíamos una comida preparada con amor e historias contadas con honestidad, observé los rostros alrededor de la mesa. Rostros marcados por diferentes tipos de dolor, diferentes tipos de sanación. Todos unidos no solo por el trauma compartido, sino por el rechazo colectivo a permitir que ese trauma tuviera la última palabra. Cuando llegó la hora del brindis, Ricardo se levantó, copa en mano. «Por mi madre», dijo, su voz firme pero emocionada, que nos enseñó que nuestra mayor fuerza no está en nunca caer, sino en cómo elegimos levantarnos. «Por Elena», añadió Luisa, que transformó su veneno en antídoto para tantos otros. «Por la familia», dijo Diego suavemente, «no la que nacemos, sino la que elegimos crear». Mientras las copas tintineaban y las conversaciones fluían, sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me quitó el aliento. No gratitud por lo que había pasado, nunca eso, sino por lo que había surgido después. Por la comunidad nacida de la soledad, por el propósito nacido del dolor, por el amor nacido del miedo. Más tarde esa noche, sola en mi estudio, puse la última pincelada en un lienzo en el que había estado trabajando por meses. Un autorretrato, no como yo era antes de Daniela, ni como yo era durante la pesadilla del envenenamiento, sino como yo era ahora. Una mujer de 63 años, con líneas de expresión que contaban historias de risas y lágrimas, con ojos que habían visto lo peor de la humanidad y aún así elegían buscar lo mejor, con manos que habían temblado de miedo y ahora creaban belleza y construían conexiones. Di un paso atrás para observar la obra completa y me di cuenta de que, finalmente, había encontrado no solo paz, sino algo más profundo y más duradero: propósito. El propósito que viene no solo de sobrevivir, sino de usar esa supervivencia para iluminar el camino para otros. El veneno que Daniela había destinado a destruirme había, a través de una alquimia que aún no comprendo completamente, se transformado en el catalizador para la vida más significativa que yo jamás había vivido. Esta no es una historia sobre perdón o redención fácil. No hay finales limpios o resoluciones perfectas para traumas como este. Hay solo la elección diaria de continuar,
de transformar, de crecer. Y esa elección, descubrí, es el verdadero antídoto. No solo para el veneno literal que casi me quita la vida esa noche en el restaurante Portofino, sino para todos los venenos metafóricos que amenazan con paralizarnos. Miedo, desconfianza, aislamiento, desesperación. A mis 63 años, con más vida detrás de mí que por delante, no lamento el pasado ni temo el futuro. Abrazo el presente con gratitud y propósito, sabiendo que cada día es una oportunidad no solo para vivir, sino para vivir significativamente. Y eso, tal vez, es la mayor victoria de todas, no solo sobrevivir al veneno, sino florecer a pesar de él. No solo evitar la muerte, sino abrazar plenamente la vida, con todas sus complejidades, desafíos y bellezas inesperadas. Mi nombre es Elena Vasconcelos. Sobreviví a un intento de asesinato. Y esta no es solo mi historia de supervivencia, es mi declaración de vida. Una vida que es mía para vivir, mía para valorar y, más importante, mía para compartir. 7 años después de esa noche fatídica, me encuentro reflexionando sobre la extraordinaria jornada que recorrí. Hoy, a mis 65 años, lidero una de las mayores organizaciones no gubernamentales de protección a ancianos de América Latina. Ojos Atentos ahora opera en 5 países, con programas de entrenamiento, líneas de denuncia y una red de soporte legal y psicológico que ya ayudó a miles de personas. El trabajo que comenzó con mi historia personal trascendió cualquier cosa que yo pudiera haber imaginado. Leyes semejantes a la Ley Elena fueron implementadas en Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. Un movimiento que comenzó con un billete deslizado en una servilleta se transformó en una revolución silenciosa de protección y dignidad. Ricardo ahora dirige el primer centro especializado en tratamiento y rehabilitación de ancianos víctimas de abuso en Brasil, combinando cuidados médicos con apoyo psicológico. Sofía, su esposa, se convirtió en una referencia internacional en legislación de protección a personas vulnerables. Juntos, ellos forman un equipo formidable en la lucha contra el abuso de ancianos. Luisa, con su segundo hijo en camino, divide su tiempo entre la Coordinación Nacional de Ojos Atentos y conferencias en universidades de medicina y enfermería, enseñando a futuros profesionales a reconocer señales de abuso y a intervenir adecuadamente. Su primer hijo, ahora un niño vibrante de 4 años, se llama Antonio en honor a su abuela, Antonia, cuya muerte a manos de Daniela había sido el catalizador para la cadena de eventos que nos unió. Diego se graduó con honores en enfermería y ahora cursa especialización en geriatría. Él creó un programa innovador llamado Guardioes, que entrena a jóvenes profesionales de la salud para identificar señales de manipulación y abuso en ambientes de cuidado a ancianos. Su trabajo ya recibió reconocimiento nacional e internacional, y lo que más me emociona es ver cómo transformó el legado sombrío de su madre en algo luminoso y vital. En cuanto a mí, además de continuar liderando la organización, encontré una nueva pasión en la escritura. Mi libro, El Antídoto, que narra mi experiencia y las lecciones que aprendí a lo largo del camino, se convirtió en un bestseller inesperado y fue traducido a 12 idiomas. Las cartas que recibo de lectores alrededor del mundo, ancianos que encontraron coraje para denunciar abusos, familiares que reconocieron señales de manipulación a tiempo de intervenir, profesionales de la salud que cambiaron sus prácticas, son testimonio del poder de una única historia para catalizar cambios a escala global. En una tarde de otoño, mientras preparaba notas para una conferencia internacional sobre derechos de los ancianos en Ginebra, recibí una llamada del director de la prisión donde Daniela había cumplido su pena hasta fallecer. Señora Vasconcelos, encontramos algo en las pertenencias personales de Daniela Moreira que creemos que usted debería ver. ¿Sería posible que se presente en la prisión? Al día siguiente, me senté en una sala administrativa austera, donde el director colocó una caja de cartón simple sobre la mesa. Esto estaba entre los ítems guardados de Daniela.
Fue encontrado durante la limpieza final de sus pertenencias tras su fallecimiento. Hay una carta dirigida a usted. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre amarillento. La letra era pequeña y precisa, el tipo de caligrafía que se esperaría de alguien con entrenamiento médico. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. No espero tu perdón ni tu comprensión. Ambas sabemos que no merezco ninguno de los dos. Pero hay algo que necesito que sepas. Cuando nos encontramos por última vez, dijiste que me perdonabas. En ese momento, pensé que era solo otra manipulación, un intento de mostrarte moralmente superior. Pasé meses intentando encontrar el ángulo, el beneficio oculto para ti, porque así era como yo veía el mundo, como un juego perpetuo de poder y control. Pero algo en tus palabras permaneció conmigo. La idea de perdonar no por el beneficio del otro, sino por una misma, de liberarse del veneno del odio y la rabia. No puedo decir que aprendí a arrepentirme verdaderamente de lo que hice. Hay algo fundamentalmente roto en mí que nunca fue arreglado. Pero puedo decir que, por primera vez, comprendí el concepto de liberación a través del perdón, incluso si no puedo experimentarlo completamente. En la caja encontrarás documentos detallando todas mis víctimas, incluyendo algunas que nunca fueron descubiertas por la investigación. Nombres, fechas, métodos, montos financieros, todo está allí. No quiero que vaya para Diego. Él está construyendo su vida honestamente, y este dinero lo contaminaría. Tal vez puedas usarlo para tu trabajo con ojos atentos. Una última ironía. El dinero destinado a destruir ancianos vulnerables ahora siendo usado para protegerlos. No espero que estas acciones cambien como tú o el mundo me ven. No deberían. Pero quiero que sepas que tus palabras, de alguna forma, alcanzaron incluso a alguien como yo. Daniela Moreira. Me senté en silencio por varios minutos después de terminar de leer, las emociones conflictivas atravesándome en olas. Shock, tristeza, un extraño tipo de alivio. No por Daniela, cuya redención parcial y tardía no podía deshacer el mal que causó, sino por la confirmación de algo que yo había comenzado a creer a lo largo de los años, que incluso en las circunstancias más sombrías, la verdad y la compasión tienen un poder transformador que trasciende nuestra comprensión inmediata. Los documentos en la caja revelaron 7 víctimas adicionales a lo largo de 4 estados brasileños, casos que habían sido atribuidos a causas naturales o accidentes. Trabajando con las autoridades, logramos notificar a las familias, proporcionando respuestas para preguntas que habían permanecido abiertas por años, a veces décadas. En cuanto al dinero, más de $2 millones acumulados a través de fraudes, manipulaciones y asesinatos, decidimos, después de consultas con Ricardo, Diego y el Consejo de Ojos Atentos, usarlo para establecer un fondo de compensación para las familias de las víctimas y para financiar un nuevo centro de investigación dedicado a la prevención de abuso contra ancianos. La ironía no escapó a ninguno de nosotros. El dinero acumulado a través de la explotación de ancianos vulnerables ahora siendo usado para protegerlos. Era una especie de justicia poética que, aunque no podía deshacer el pasado, ofrecía una oportunidad de resignificarlo. En mi conferencia en Ginebra, compartí este último giro en mi historia, no para ofrecer redención fácil a Daniela, sino para ilustrar el principio que había guiado mi trabajo en los últimos 7 años, que incluso en las historias más sombrías de abuso y traición hay la posibilidad de transformación y sanación. El abuso de ancianos prospera en el silencio y el aislamiento, concluí. Nuestro trabajo es romper ese silencio, construir conexiones donde existe aislamiento y transformar historias de victimización en narrativas de empoderamiento y cambio sistémico. El auditorio se levantó en una ovación que me tomó por sorpresa. Mientras miraba aquellos cientos de rostros, profesionales dedicados de decenas de países, unidos por el compromiso compartido con la dignidad y protección de los ancianos, sentí una ola de esperanza tan intensa que casi me dejó sin aliento. Esa noche,
En la terraza de mi hotel con vista al lago Ginebra, llamé a Ricardo, Diego y Luisa en una videollamada conjunta para compartir el éxito de la conferencia y las nuevas alianzas internacionales que habíamos establecido. Jamás adivinarían quién vino a hablar conmigo después de la conferencia, dije, incapaz de contener mi emoción. La directora general de la Organización Mundial de la Salud. Están considerando adoptar nuestro programa Guardianes como un modelo internacional. Los rostros en la pantalla reflejaban mi alegría, cada uno de ellos un testigo de la extraordinaria jornada que habíamos recorrido juntos. «Te lo merecías, mamá», dijo Ricardo, su rostro iluminado por el orgullo. «Transformaste la peor experiencia imaginable en algo que está cambiando el mundo». «No fui solo yo», respondí, la emoción haciendo que mi voz fallara. «Fuimos todos nosotros. Una mesera valiente que se rehusó a quedarse en silencio. Un hijo determinado a transformar culpa en propósito. Un joven decidido a redefinir su legado familiar. Amigos que se volvieron familia. Supervivientes que se volvieron defensores». Cuando terminamos la llamada, me quedé sola en la terraza, observando las luces de la ciudad reflejadas en las aguas tranquilas del lago. Pensé en la larga y sinuosa jornada que me trajo hasta aquí, del terror de esa noche en el restaurante a la paz de este momento presente. No era una paz perfecta o completa. Todavía había días en que la memoria del veneno parecía muy vívida, cuando el sabor del miedo volvía a mi boca como si fuera ayer. Todavía había momentos en que me preguntaba cómo habría sido mi vida si Daniela nunca hubiera entrado en ella, si Luisa no me hubiera pasado ese billete, si yo no hubiera sobrevivido. Pero esas preguntas hipotéticas parecían cada vez menos importantes ante la realidad concreta que habíamos construido juntos. Una realidad de propósito compartido, de conexiones profundas, de vidas transformadas. El antídoto para el veneno de Daniela no había sido encontrado en una fórmula química o en una intervención médica. Había sido encontrado en el coraje de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, en la determinación de transformar experiencias personales en cambio colectivo. En la elección diaria de vivir no solo a pesar del trauma, sino a través de él y más allá de él. Mientras el sol se ponía sobre Ginebra, tiñendo el cielo con tonos de rosa y dorado, sentí una profunda sensación de gratitud. No por lo que había pasado, nunca por eso, sino por lo que habíamos logrado crear a partir de eso. Por todas las vidas que ahora estaban más seguras, todas las familias que estaban más informadas, todos los profesionales que estaban mejor equipados para reconocer y responder al abuso. Y en este momento de reflexión tranquila, entendí finalmente la verdad completa sobre mi jornada, que el verdadero antídoto nunca fue simplemente sobrevivir al veneno, sino transformarlo en algo que pudiera curar no solo a mí, sino a los otros también. Esta es mi historia. Una historia que comenzó con traición y casi terminó en tragedia, pero que encontró su camino hasta un lugar de propósito y significado. Una historia que continúa desarrollándose en direcciones que jamás podría haber previsto. Y tal vez sea esa la lección más importante de todas, que nuestras historias nunca terminan realmente con nuestros traumas, que siempre hay un capítulo siguiente esperando ser escrito, que incluso de las experiencias más tóxicas puede surgir algo profundamente sanador, si tenemos el coraje de permanecer abiertos a la posibilidad de transformación. El veneno estaba destinado a ser mi fin. En cambio, se convirtió en el inicio de algo que era mayor de lo que yo jamás podría haber imaginado. Y por eso, extrañamente, estoy agradecida. Ahora, si te gustó esta historia, ya haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y revuelta como nunca has visto antes.